Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos en el libro de Hebreos. Terminamos el estudio número 6. Ahora vamos a continuar con el estudio número 7. Y la lectura la vamos a empezar en Hebreos capítulo 9 y versos del 23 en adelante. Vamos a continuar ahí el estudio. Sean todos bienvenidos y les invito a que, si gustan suscribirse, suscríbanse para que automáticamente les lleguen las notificaciones ahí cuando se suban los videos. Y si les gusta, pónganle un like, y si no les gusta, pues pónganle un dislike. ¿Está bien? Cada quien es libre va de gustos, ¿no? Si de verdad eres un paladín de la palabra de Dios, de verdad amas a Cristo, te vas a dar cuenta que lo que estás escuchando aquí no es enseñanza de hombre, sino es la palabra de Dios expuesta en sus contextos y muchas explicaciones para poder entender con ejemplos la palabra. Bueno, vamos a empezar la lectura en el versículo 23 del capítulo 9 de Hebreos. Dice así la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo así? O sea, con sangre. Era lo que mencionaba el estudio 6 anteriormente. Todo se purifica por medio de la sangre. Y sin derramamiento de sangre, sin sacrificio, no hay remisión de pecados. Y aquí dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí dice las figuras de las cosas celestiales. O sea, recordemos que el templo, el tabernáculo que erigió Moisés, era una figura que miró del templo celestial. Y por eso está diciendo aquí que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas así. Pero las cosas celestiales, o sea, no las figuras ya, sino las cosas, literal, las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Oiga, no entró Jesús al santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era una figura del verdadero. Y ahora Jesús entra al verdadero. Se presenta por nosotros ante Dios. Dice: y se presentó ante Dios al verdadero tabernáculo, al trono de Dios. Dice: y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, Jesús entró una sola vez, dice. No para ofrecer muchas veces. Así como el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, literalmente, obra del original, del verdadero, copia de la imagen, ¿verdad? O figura del verdadero. Dice que el sumo sacerdote entraba muchas veces cada año. Entonces dice, de otra manera, o sea, si Cristo necesitara entrar como el antiguo sacerdote cada año y muchas veces, dice aquí: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, padecer muchas veces. Cada vez que entrara al lugar santísimo tendría que
que ser crucificado y desangrado, sacrificado. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, para eso apareció Jesús y entró al lugar santísimo dice se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Recordemos que Romanos dice, 6:23, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que todos, en Adán, todos pecamos. Todos heredamos muerte. Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál era la obra del diablo? Hacer pecar a la humanidad, así como hizo pecar a Adán y a Eva. Entonces, Jesús se presentó una sola vez y para siempre a sí mismo, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea, el pecado no podía pelear contra Jesús porque no había pecado en Jesús. Recordemos que el pecado esclaviza. Entonces, una persona que vive en pecado está esclavizado y nunca prospera. En otro pasaje en Proverbios dice que el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí vemos entonces que Jesús se presentó una sola vez y para siempre, ¿verdad? Por el sacrificio de sí mismo y para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Mire qué bonito cómo lo explica aquí el escritor a los Hebreos. Dice que está establecido que el hombre, así como está establecido que el hombre, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, todo el ser humano va a morir y después de eso el juicio, porque eso está establecido para los hombres, que mueran y después de eso el juicio. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, dice que así Cristo también se ofreció una sola vez para quitar los pecados, para llevar los pecados de muchos, no de todos. Él quisiera quitarles el pecado a todos, pero no todos quieren llegar a Jesús para que les quite sus pecados. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y no quieren venir a mí para que tengan vida? Porque Él es la vida. Por eso Cristo fue que su sacrificio es perfecto para quitar los pecados una vez y para siempre. Pero el hombre natural, ese le espera la muerte y después de la muerte el juicio. Y si está con vida, después del milenio, los que estén con vida van a ser llevados así al juicio, a ser juzgados. Pero esos van a ser juzgados
Porque en el milenio no hay diablo ni hay injusticia, porque el que está reinando es Cristo con su iglesia, y ahí no hay diablo, está encadenado por 1000 años. Esos son los que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, para ver si alcanzan la salvación o no. Pero los de la era del milenio, de la gracia que estamos ahorita, la era de Cristo, y antes de la era de Cristo, que era la era de la ley, todos aquellos que rechazaron a Cristo se perdieron. Van a resucitar aquel día, pero para ser condenados nada más, no para ser juzgados para ver si alcanzan la salvación, sino para condenación. Pero los que hemos creído en Él, a los que se nos quitaron los pecados, dice que Jesús va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, dice, tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, dando a entender que por la ley nadie se puede salvar, porque nadie pudo perfeccionar la ley. La ley solamente era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, era sombra, nada más. Esa no puede, la sombra de la ley no puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer pues los que tributan este culto. O sea que nomás si así lo hiciera, si pudiera si el primer sacrificio, el sacrificio pudiera perfeccionar a los que lo hacen, a los que se acercan a Dios por medio de esos sacrificios, dice, cesarían de ofrecer pues los sacrificios. Los que lo tributan, los que lo hacen, cesarían de hacerlos. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, en el sacrificio de la ley, cada año tenían que confesar sus pecados al sumo sacerdote, y al sacerdote entraba al lugar santísimo, hablaba con Dios, y ya Dios le decía cuál era el sacrificio que deberían de hacer, y no le decían que rezara tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías, como lo enseñan hoy la religión católica. Eso es falso. Allá entraban al lugar santísimo y Dios les decía lo que deberían de sacrificar. Pero tenían ellos, los que iban a hacer el sacrificio, los pecadores, tenían que pasar la vergüenza ante el sumo sacerdote, confesarle sus pecados. Y hoy en día muchos ya ni tan siquiera se van a confesar, porque les da vergüenza confesar sus pecados. Pero bueno, entonces Jesús va a venir sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Jesús viene a llevarse su iglesia, a los que lo estamos esperando. Porque recordemos que el pueblo judío no lo está esperando ahorita como su Mesías, como vino hace 2000 años. Ellos, y menos que estén esperando a ese Jesús que vino hace 2000 años.
Nosotros los que hemos creído ahorita, sí estamos esperando a ese Jesús que vino hace 2000 años, que murió y fue sacrificado por nosotros. A ese Jesús lo estamos esperando. Por eso es que viene sin relación con el pecado, para salvar a los que Él salva, a los que han creído. Por eso dice que aparecerá una sola vez. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Todos los que le creemos, Él borra nuestros pecados. Entonces, seguimos acá en la lectura. En verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, la sangre de los toros y de los machos cabríos, lo que ofrecían, la sangre no podía quitar los pecados. No puede, dice, los cubre. Es como si este escritorio estuviera sucio y por no limpiarlo vengo, me siento y viene gente a visitarme, y como ya no me da tiempo lavarlo, limpiarlo, nomás le cubro con un mantel, con algo. Entonces no se mira, pero ahí está. Y así está el mundo, está lleno de pecados. Aunque su sacerdote lo mande a rezar tantos Padres Nuestros y Aves Marías, porque ya le confesaron sus pecados, él no es nadie para perdonar los pecados. Así como aquel sacerdote que entraba al lugar santísimo, no era nadie para perdonar los pecados. Él solamente entraba con la sangre para cubrir sus pecados, que ya le había confesado al otro sumo sacerdote, y luego salía y les decía a cada uno lo que deberían de ofrecer por sus pecados. Pero no se los perdonaba el sacerdote, porque ya cuando aquellos ofrecían, el sumo sacerdote tomaba la sangre de los animales que ofrecían ellos y entraba otra vez al lugar santísimo a ofrecerla por ellos, no a perdonarlos ellos, como lo hacen hoy en día estos católicos. Dice: por lo cual, verso 5, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Oiga, aquí está hablando bien claro, que las cosas no le agradaron, las cosas que hacían según la ley. Y dice que ya no, Jesús, el Padre, Dios, ya no quiso más sacrificios y ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado. No quisiste, dice, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Por qué creen ustedes que ya no quiso? Si Él fue el que lo instituyó, Dios el Padre. ¿Por qué es que no quiso entonces? Bueno, la razón por la cual no quiso es porque llegaban esos personas muy inteligentes, llegaban a ofrecer los sacrificios de los animales, pero eran sacrificios, animales que sacrificaban lo más peor, el desecho, animales enfermos, flacos, que no servían. Y eso era lo que le ofrecían a Dios. Entonces, Dios no es burla de nadie. Y por esa razón dijo: basta, no quiero más sacrificios. Ahora yo les voy a dar lo que me van a sacrificar. Y sin ese sacrificio no hay remisión de pecados. Y lo acabamos de leer aquí, donde dice que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros, para poder, si aquí dice que Dios no quiso, ya no quiso más sacrificios, no quiso nada, porque ofrecían lo más peor.
Y hoy en día, nosotros para alcanzar la salvación, ya no es por los sacrificios que tú haces, es por el sacrificio de Jesucristo, una sola vez y para siempre. Por eso yo no creo en aquellos que dicen que ya perdieron su salvación, pero que le echan ganas, siguen y ya luego otra vez la adquieren, ya son salvos otra vez. ¿Cómo es eso? El que es salvo por siempre. Su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Cuando dice que va a borrar los nombres del libro de la vida, se refiere al pueblo de Israel, a ellos. Moisés lo sabía. De hecho, tengo un mensaje titulado Los libros del destino, algo así. Los libros del destino. Ahí es donde está escrito el nombre de cada uno de nosotros. Debe de estar inscrito de todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo. El pueblo de Dios, de acuerdo a la ley, todo el pueblo estaba inscrito en sus libros. Y hoy, cuando nos convertimos a Cristo, también nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Pues el libro de Cristo. Cristo es la vida. Él tiene un libro donde están los que le pertenecen, los que compró con su sangre. Entonces, por esta razón es que Cristo aquí nos dice que sacrificio no le agradaron. Ya Él puso eso, pero no lo hicieron bien. Invalidaron la ley, invalidaron el pacto. Y por esta razón, dice, había una profecía donde dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, refiriéndose a Jesús. Él mismo dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice: quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué quiere decir aquí con esto? Y esto va para todas aquellas religiones, gente religiosa, que todavía piensa que por obras de la ley se va a salvar, que por guardar ciertas cosas de la ley aquí lo dice bien claro. Entonces, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y esa voluntad en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, Jesús la hizo una sola vez y para siempre. Y esa ofrenda, esta fue la voluntad. Jesús vino, le dijo al Padre: quita la primera para hacer tu voluntad. Dice, vino. Quita lo primero. ¿Cuál fue lo primero? El sacrificio. Esa era la voluntad de Dios. El sacrificio de los animales para cubrir los pecados de ellos. Pero como al año venían con los mismos y más aún, y ofrecían lo peor de los animales, así hoy en día, muchos cristianos que según ya con el sacrificio de Cristo, cuando nosotros pertenecemos a Cristo, somos salvos por el sacrificio de Cristo, nosotros somos siervos, somos esclavos de Cristo y tenemos una obligación que hacer. Una de ellas, dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ofrecernos, como dice el escritor, ofrecernos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, ¿qué es lo que hace hoy en día la gente? Presentan sus ofrendas, lo que quieren. Dan sus diezmos, cualquier parte, cualquier cosa, pero no de todo, nomás de ciertas cosas. Y eso no es nuevo, también el pueblo judío así lo hacía.
que les decía el Señor Jesús: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino. O sea, diezman lo más mínimo, pero se tragan el camello. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, diezman en lo que no tiene casi valor, y en lo que tiene valor se lo tragan. Y así hoy en día, lo mismo. Y como vuelvo a repetirte, te estoy hablando esto no porque yo quiero que me des, no. Sino, como decía el apóstol Pablo, no es que lo digo para que me den a mí, sino para que ustedes abunden en buenas obras, para que ustedes sean bendecidos por Dios. Y nunca vas a ser bendecido mientras tú no seas obediente a la palabra de Dios. Si Él dice que el suyo son los diezmos y las ofrendas, bueno, pues no pierdes la salvación porque no des tus diezmos y tus ofrendas, pero sí vas a ser avergonzado y vas a vivir siempre en maldición. O sea, no va a haber grande bendición, siempre va a haber maldición. Ahí Malaquías 3:10 los dice: malditos son con maldición. Por eso dice: el que encubre su pecado nunca prosperará. O sea, siempre va a haber maldición. Entonces, cuando somos obedientes a la palabra, va a haber bendición. Por eso el pueblo de Dios falló, no cumplió y quedó bajo maldición. Y mira cómo viven ahorita todavía, con maldición. Aunque Dios todavía en su misericordia los cuida, los protege, pero todavía siguen estando bajo maldición. Entonces aquí les dice: quitan lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. O sea que Dios quitó lo primero, que fue la ley, para establecer lo último, que fue dando a su Hijo en sacrificio. Porque esa es la voluntad, y en esa voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Sigue diciendo: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Oiga, aquí lo dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oiga, o sea, muchas veces la gente está ofreciendo los mismos sacrificios que antes. Los mismos sacrificios. ¿Cuáles eran los sacrificios de antes? Lo feo, lo cojo, lo enfermo, lo débil, lo peor. Y esos sacrificios no les servía de nada. Por eso Dios los dejó y dice: quitó de eso, no quiero más. No quiero más esos sacrificios. Y dice que ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y eso aplica a hoy. A hoy, todo aquel pastor que representa al sumo sacerdote aquí, en la iglesia local, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. O sea, hablándole siempre lo mismo y lo mismo, lo que concierne a su religión, lo que a ellos les han enseñado. Y dice: y esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados, porque los sacrificios que nosotros debemos de hacer es de un corazón limpio, escudriñar las Escrituras, y ahí vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando encontramos la voluntad de Dios, el sacrificio que Dios quiere es un corazón humilde. Él quiere el sacrificio que presentes
tu cuerpo. ¿En qué sentido? En que andas yendo a predicar la palabra de Dios, que dejas otras cosas por hacer, por hablarle a la gente de la palabra de Dios. Ese es un sacrificio. Esos son los que a Dios le agradan. En eso le muestras a Dios que lo amas y te acepta esos sacrificios. Un sacrificio de un corazón limpio. Dice que cuando en el conocimiento, te va renovando en el conocimiento. Ese es un sacrificio que le vas a presentar a Dios. Por eso dice que ese es nuestro culto racional. Un sacrificio puro, limpio, agradable a Dios. Que es nuestro culto racional. ¿Qué es culto racional? O sea, que entiendes lo que estás haciendo, entiendes lo que te están enseñando. Pero si en el culto no es un culto racional, porque no te hace razonar, no te lleva más de que a esclavizar a esas dogmas religiosas, pues ¿qué sacrificio es ese? No agrada a Dios. Y por eso, esos sacrificios no pueden salvar. Es lo que dice aquí. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Dice que nunca pueden quitar los pecados. Sí, porque no les hablan de pecado, porque si les hablan de pecado se van. Si le reprendes a uno que ande mal, se va, ya no diezma y se va. Y eso es lo que se vive en estos tiempos. Y esos sacrificios religiosos no es un culto racional y por lo tanto no pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, está esperando ahí, está a la diestra de Dios esperando a que sus enemigos, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles son sus enemigos? Todos aquellos que niegan la cruz de Cristo. Todos aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Y que ponen sus propios dogmas, sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas. Eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos, que eran hipócritas, mentirosos. Dice, vas en busca de un prosélito y finalmente lo haces 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Entonces, ¿cómo es que están bien y a la gente que proselitilizan, o sea, que evangelizan, los hacen 2 veces más hijo del infierno? Es lo que hacen todas las religiones. La gente que predica el evangelio y la gente que se convierte por escuchar el evangelio de esas religiones queda ahí sin escudriñar las escrituras, no va a poder entender verdaderamente cuál es el plan de Dios, porque por el evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero cuando escuchas el evangelio tienes que seguir alimentándote de la palabra de Dios, porque es cuando verdaderamente naciste por el evangelio. Pero si no lo haces, es que solamente creíste, pero no actuaste. Y creer es sinónimo de fe, pero no actuar es fe sin obras. Y la fe sin obras está muerta. Es como un aborto nada más. Se engendró el hijo, pero no nació. No le alcanzó el tiempo para que lo parieran bien. Y una religión nunca va a parir bien. Entonces, es la palabra. La religión es usada. Dios también usa la religión, no porque las formas las prefiera, no, sino que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando tú amas a Dios y vas buscándolo y te metes a una religión, como Dios conoce que tú lo amas, Él te va a mandar sus siervos para sacarte de esa religión. Eso pasó conmigo. Eso pasó con Pablo. Recordemos, Pablo era bien celoso de su religión, era fariseo. Por eso se propuso matar a todos los cristianos.
Pero ¿qué pasó? El Señor le mostró que estaba mal, le mostró la verdad y lo sacó de esa religión. ¿Qué pasó con aquel Cornelio? Cornelio era una persona que amaba mucho a Dios, no era religiosa. La Biblia no me dice que era religiosa, era una persona que amaba mucho a Dios y que oraba a Dios siempre, buscaba a Dios siempre, pero no sabía cómo. Y como Dios conocía la intención de su corazón, fue que Dios le mandó a Pedro. Le mandó los ángeles a decirle: mira, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Están en la ciudad de Jope. Allá su casa está junto al mar. La casa de otro Simón curtidor. Hazlo venir. Cuando él llegue, él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo sacó, no de una religión, pero lo sacó del mundo. ¿Qué pasó con el etíope? Un hombre que amaba mucho a Dios, pero no entendía las escrituras. Pero no dice que era un religioso, porque no se puso a la defensiva con Felipe. Cornelio no se puso a la defensiva con Pedro, sino cuando le dijo el ángel de Pedro, cuando llegó Pedro, dice la escritura que Cornelio salió a recibirle y se postró a sus pies adorando a Cornelio. Y adorando a Pedro. Cornelio salió a adorar a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Lo levanta, dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No permitió que lo adoraran. ¿Qué hizo el etíope? Le rogó a Felipe que subiera para que le explicara. No se puso a contender. Entonces, ¿por qué si la palabra te está llegando? ¿Por qué si Dios puso en mi corazón el exponerla para que aprendas para tu propio bien, para el perdón de tus pecados? ¿Por qué la menosprecian? ¿Por qué? ¿Porque te lastima? ¿Porque hay cosas que no están de acuerdo a tus enseñanzas que te han dado? Pues lo que enseña el hombre es opuesto a lo que la palabra de Dios dice. La misma escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, Dios puso mi corazón aquí y voy a tratar de ser más rápido para ya terminar con estos estudios y ver qué más quiere Dios que yo haga. Yo me gozo exponerlos, me retroalimento, sigue metiéndose más en mi mente la palabra, porque a medida que tú te llenas, te escudriñas y escudriñas las escrituras, es cuando la palabra te va llenando en tu mente, y esa te santifica, te ayuda a mantenerte fuera del pecado. Sigue diciendo aquí: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, a los que ya nos santificó, o sea, quiere decir que nos sacó y nos apartó del mal. Dice que con esa ofrenda nos hizo perfectos. No necesitas más. Nos hizo perfectos. Lo que necesitas es seguir con la doctrina de Cristo. Seguir recibiendo ese alimento que sale de la boca de Dios, que son las predicaciones de un siervo de Dios. Recibiendo la palabra, el alimento, la palabra, que son estos estudios. Y es lo que está diciendo. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es para nosotros. Este es el pacto que hizo Dios, el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, de tal modo que en tu mente siempre va a estar la ley de Cristo. En tu consciente siempre va a estar la ley de Dios. Es lo que dice:
Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. En sus mentes las escribiré, dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, cuando ya se nos han remitido los pecados, se nos han perdonado los pecados, ya no hay necesidad de más ofrenda. No hay más necesidad. Ahora, viene el apóstol Juan, vamos a leerlo en la segunda carta de Juan. Miren lo que dice. Capítulo 2, verso 1, miren lo que dice. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, todo el mundo que se convierte a Cristo, claro. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Juan? Que nosotros, los pecados, que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todavía ser hecho nuevo. Que si ya después de convertidos como cristianos llegáramos a pecar, dice aquí, porque acá en la ley dice, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Está refiriéndose que cuando ya fuimos perdonados por los pecados, ya no hay necesidad de más ofrenda por el pecado. Ese sacrificio, esa sangre ya nos limpió y ya no hay más necesidad de más ofrenda. Ahora, acá Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Jesucristo el justo es la propiciación, o sea, es el sacrificio que se dio por los pecados. Ya no se necesita otro sacrificio, ya está dado. Jesús fue el sacrificio y Él es la propiciación por nuestros pecados. De modo que ahora, cuando dice que se sentó a la diestra del Padre y de ahí está intercediendo por nosotros, está como abogado, está abogando por nosotros. Por eso aquí Juan dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ya no dice que vamos a ofrecer otra vez el sacrificio y la sangre de Cristo por los pecados, porque ya fue ofrecido una sola vez, no se ofrece cada rato. Ya fue ofrecido, ya quedaste limpio y eres hijo de Dios. Pero si ya siendo hijo de Dios cometes cosas malas, tu Padre, que es Dios, te va a disciplinar. Y por eso dice que necesitas un abogado con el Padre. Y ese es Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros para que podamos quedar limpios de cualquier otro pecado. Por eso dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él por los presentes, los que teníamos, y los futuros. A eso se está refiriendo. Él es la propiciación por los pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, sigue diciendo acá el escritor a los Hebreos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, de su carne. O sea, ese velo que se rajó
para que pudiera entrar todos pudieran entrar al lugar santísimo. Ese velo que se rasgó, representa su carne. Ese es el camino nuevo que abrió. En el verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y vivo, o sea que se siente, es Cristo. A través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice que nosotros, teniendo ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que nos acerquemos a Él de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, que estemos seguros de que tenemos esa fe y que estamos purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, recordemos que la palabra de Dios es agua pura, agua viva. Y cuando tú te llenas de la palabra de Dios, te está santificando, o sea, te está lavando, te mantiene limpio. La palabra de Dios te santifica, o sea, te aparta del mundo, te aparta de lo malo. Y también, alegóricamente, como agua, pues te lava, te mantiene limpio, o sea, sin pecado. Y eso es lo que dice, que nos acerquemos a Él confiadamente. Y luego dice, verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, que cada uno de nosotros como cristianos nos consideremos y nos estimulemos unos a otros para buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. O sea, aquí lo dice el escritor de los Hebreos, que ya como cristianos, como limpios por el sacrificio de la sangre de Cristo, que nosotros mismos nos consideremos unos a otros y nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos, o sea, no dejando de estar con esa relación con el Señor y con la iglesia local, pero siempre y cuando haya verdaderamente un siervo de Dios, un pastor puesto por Dios, porque es cuando va a ser edificada la iglesia. No dejando de congregarnos. Bueno, hermanos, aquí vamos a dejar este estudio. Es el deseo de mi corazón que Dios les haya hablado, y les invito a que sigan adelante para que puedan y tengan la oportunidad de que el Señor les perdone sus pecados. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito, llámenme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277. Pueden llamarme y yo con gusto atenderé a su llamado. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima. Adiós.